Muy bien. Muy bien, señores, último tema entonces. NAT, ¿qué significa NAT? Traducción de direcciones. De red. Traducción de direcciones de red. Ese es su significado. Y en inglés, las siglas Network Address Translation, ¿no? Translation. Traducción de direcciones de red, efectivamente. Cualquiera de las maneras debe servirnos para recordar. ¿Para qué sirve NAT? No sería una definición completa, ¿no? No solamente es para intercambiar paquetes entre dos redes, porque sin NAT también podemos intercambiar paquetes entre dos redes. Ese es el uso más común, exactamente, ¿no? Sirve comúnmente para traducir direcciones IP privadas en direcciones IP públicas. Ahora vamos a explicar qué son las privadas. Bueno, vamos a recordar, porque eso lo han visto ya, ¿no? Qué son las privadas, las públicas y por qué es útil NAT. Ciertamente NAT es una técnica que te permite también hacer a la inversa. Podrías también traducir públicas en privadas, pero no es común hacerlo. Se realiza cuando se aplica una configuración llamada mapeo de puertos, ¿no? Por forwarding. Y cuando se pretende que desde la red pública haya acceso hacia la red local, lo cual, como les decía, no es algo común. Pero seguramente más de uno lo ha hecho, ¿no? Cuando juegan esos juegos en red y hay que abrir puertos en el router, ¿no? Para poder conectarte o cuando quieres descargar más rápido. Antes había un programa que se llama eMule, ¿no? La mula electrónica, y también mapeas puertos para que puedas descargar más rápido. Entonces hay algunas necesidades que tenemos que cubrir, a veces sin necesariamente haber visto mucho el tema, y nos llevan a buscando en algunos foros configurar nuestro router para hacer el mapeo de puertos. Pero son requerimientos muy particulares, ¿no? Vamos a explicar ahora NAT en su funcionamiento regular. NAT normalmente se utiliza para traducir direcciones privadas en direcciones públicas. ¿Cómo funciona y por qué habría que hacerlo? Primero, tratemos de entender por qué hay la necesidad de traducir las direcciones privadas en direcciones públicas. El Internet, el Internet es una red pública. Es una red pública el Internet. Y como red pública, todas las direcciones que existen en Internet también son consideradas direcciones públicas. Es decir, solamente puede haber una en el mundo. No se pueden repetir. No se pueden repetir las direcciones en Internet. Cuando se empezaron a votar las direcciones IPs versión 4, se planteó el uso de las direcciones IPs privadas, ¿no? ¿Qué permiten las direcciones IPs privadas? Que uno pueda armar una red con un pool de direcciones que no tiene que solicitarlo a la IANA, porque recuerden que las direcciones IPs públicas son reguladas por el organismo, ¿no? Por la ICANN, que a su vez tiene su oficina la IANA, ¿no? Un departamento dentro de la ICANN, que a su vez entrega prefijos a los RIR, que son 5 RIRs, y que a su vez entregan prefijos a los ISPs, que a su vez entrega prefijos a las empresas. Pero todo esto son direcciones IPs públicas, o sea, una en el mundo. Según esta estructura, esta organización que se encarga de distribuir las direcciones IP públicas, pues para adquirir una dirección IP pública hay todo un proceso, ¿no? Que finalmente la empresa es transparente porque el ISP se lo entrega simplemente, ¿no? Si quieres internet conmigo, bueno, acá te voy a dar esta dirección o este rango de direcciones IP para que las uses. Pero él a su vez se lo solicitó a un RIR, y el RIR a su vez se lo solicitó a la IANA, ¿no? La IANA, bueno, es una oficina, un departamento dentro de ICANN en Estados Unidos. En cambio, las direcciones IP privadas son rangos libres en donde nadie los regula, ¿no? Lo único que está regulado es que ese es el rango que uno puede usar
¿no? A su gusto, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin preocuparse de que alguien más en el mundo tenga la misma dirección, salvo dentro de la misma red, porque si no, si hacemos un conflicto de IP, ¿no? Entonces los rangos son, ¿cuáles son las IPs privadas? 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255. En otras palabras, cualquier dirección que comience con 10 es privada. También está el rango desde la 172.16.0.0 hasta la 172.16.31.255.255. Cualquiera que esté en ese rango también es privada. Y por último, el 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255. Esos son los tres rangos privados. Si uno quiere armar una red privada, puede usar cualquiera de estos tres rangos. No tiene que rendir cuentas a nadie porque son libres. Si quieres armar una red, bueno, cualquiera de los tres puedes usar y son las que normalmente encontramos, ¿no? Pero estas direcciones privadas no sirven en Internet. Los routers que conocen todas las direcciones posibles solamente conocen direcciones públicas porque su Internet es una red pública y están prohibidos de enrutar paquetes hacia redes privadas. ¿Se entiende? Entonces, bajo esa definición, si nosotros tenemos en alguna parte conectado un router con nuestras PCs y tenemos una red privada, ¿no? Vamos a poner acá una red privada, y esta red privada la conectamos hacia internet, hacia los routers con las IPs públicas. Vamos a poner aquí la IP privada 10.10.10.0/24, por ejemplo. Quiere decir que esta computadora tendrá una IP privada. Imagínense el paquete que llega y que sale desde esta computadora en busca de un servidor en internet. Aquí está, este es el mensaje. Este mensaje que es generado por esta computadora tiene como dirección IP origen su IP privada, pero como dirección IP destino la IP pública. Entonces, ¿qué ocurre? El mensaje sale hacia internet, pero cuando llegue a internet no importará, bueno, en fin, digamos que en el extremo caso llegó al servidor, ¿okay? Llegó al servidor destino y este va a responder. La respuesta va a ir dirigida a la red privada, pero ninguno de estos routers conoce cómo llegar a una red privada, así que el paquete nunca volvería, ¿no? Jamás volvería. Podría salir, pero jamás volvería porque ningún router en el internet conoce cómo llegar a una IP privada para enviar un mensaje de vuelta a esa red. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema ahí? Si tú implementabas, antes de que existiera NAT, si tú implementabas una red privada, tenías un problema. Ninguna de tus computadoras que estuviera conectada en la red privada podía salir a internet. Entonces, bueno, ahora uno diría, pero eso es una locura, porque todas las computadoras necesitan internet. Pero hace 20 o 25 años no todo el mundo necesitaba internet, solo algunos, ¿no? Y tú usabas las computadoras para imprimir y para trabajar. Incluso en casa muchos usaban computadoras y no tenían internet y les servía igual. Hoy en día el internet es una necesidad y es impensable, ¿no? Que no haya conexión a internet. Pero bueno, en ese momento, durante la transición, cuando cada vez se hacía más necesario el acceso a internet, existían alternativas, ¿no? Por ejemplo, estaban los servidores proxy. Aquí Packet Tracer no nos permite implementar un servidor proxy, pero existían los servidores proxy. Antes del mismo NAT también era posible usar un servidor proxy, ¿no? Hoy en día todavía se usan los servidores proxy. ¿Qué hacíamos con el servidor proxy? Al servidor proxy se le ponía una IP pública, ¿no? Solo a él, el único. Es decir, él era el único que tenía permiso, no tanto permiso, el único que tenía la posibilidad de salir a internet porque era el único que tenía IP pública. Y él tenía una memoria, entonces ¿qué hacías? Tú agarrabas tu navegador, ¿no? Vamos al navegador, ibas a opciones, en los clientes, y todavía se hace eso, ¿no? Porque el servidor proxy todavía se utiliza. Y le ponías aquí la dirección IP del servidor proxy. Era como que le decías a él, necesito la página de Google, necesito la página de Hotmail, necesito la página de GeoCities, no sé, una página de esa época más o menos. Entonces el servidor proxy iba a internet, traía la página y te la entregaba. Le llamaban el anfitrión del internet, ¿no? El proxy web. Todavía se usa eso hoy en día porque cuando se usa este esquema, tú puedes configurar el servidor proxy para controlar y decir qué puede ir y qué no puede ir a traer y a quién le hace caso y a quién no.
O sea, todavía se utilizan los servidores proxy, pero es una alternativa para salir a internet antes de implementar el mismo NAT. ¿Ya? Es una opción que uno tiene que evaluar. ¿Qué uso? ¿NAT o uso un proxy? El proxy me da más control. Pero tengo que comprar un servidor pues para tenerlo. Y en casa, pues imagínate que quieres tener internet en casa y tienes que comprar un servidor. No, aparte no tiene mucha sentido. Entonces existe, aparte del servidor proxy, aparte, esta es una opción que no es tema de nosotros, pero es bueno conocerla. Existe, aparte del servidor proxy que se usaba para salir a internet, existe la opción de configurar el router, ¿ok? Configurarlo para habilitar aquí NAT. Si nosotros habilitamos NAT en el router, entonces él va a encargarse de solucionar este problema porque va a hacer traducción. ¿Qué quiere decir traducción? Esta dirección IP sale, este paquete sale con una dirección IP origen que es privada. Si el paquete lo dejamos salir con esa dirección, nunca va a volver, porque ningún router en internet conoce cómo regresar una IP a una red privada. ¿Se entiende eso? Entonces, este router, antes de expulsar el paquete hacia internet, va a tomar el campo de dirección IP origen y le va a cambiar esa dirección IP privada por una pública. Va a tomar nota en una tabla y envía el paquete hacia internet. Luego, cuando el paquete regrese dirigido a esa IP pública, el router retorna la dirección IP privada y lo vuelve a meter a la red para que llegue a su destino. Así funciona NAT. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a pasar más o menos a la configuración para poder hacer ahora las pruebas. ¿Sí? NAT básicamente lo que hace es este mensaje que salía con una dirección IP privada de origen, el router cambia esa IP privada de origen por una IP pública que él le pone y envía el paquete hacia internet. Como el paquete ya salió con una IP pública en el origen, va a poder regresar. Cuando regrese, el router restaura los datos y los retorna dentro de la red. A esta opción se le conoce como NAT, traducción de direcciones, traducción de direcciones de red. Hay tres tipos de NAT. Bueno, más o menos se podría decir, ¿no? NAT estático, NAT dinámico y NAT por puertos o NAT sobrecargado, también conocido como PAT, que son los tres tipos de NAT que debemos de conocer. Para configurar NAT vamos a tener que recordar las listas de acceso. Normalmente con las estándar basta. Muy bien, vamos a guardar esto antes que se vaya a cerrar. Clase NAT 02 del 12. Y vamos a hacer un ejemplo. No. Sí. Vamos a hacer un ejemplo acá. Router 1, digamos que estos routers son routers de internet. Y vamos a configurarlos con RIP para hacerlo más simple. Y por alguna parte de internet está nuestro servidor
público. Esto es internet, entonces tiene que ser IPs públicas. La 1.1.1.0/30. Vamos a ponerla aquí. Por aquí la 1.1.2/30. Acá la 1.1.3/30. Y aquí le pondremos la 200.0.0.0/29. Aquí la red privada 192.168.1.0/24. Y por aquí una pública más, la 1.1.1.4.0/30. Entonces es importante tener los rangos claros. La única IP privada acá, la única red privada es esta, ¿no? La única red privada sería esta. Por lo tanto es evidente que el NAT tendrá que estar aquí. Todas estas son direcciones IPs públicas y vamos a enrutar las direcciones IP públicas. Vamos a usar RIP, que es más rápido de configurar entre estos routers. Habilitemos RIP, son los routers de internet. Podríamos poner USPF también, ¿no? Router 10 es el router que está en este lado. Enable, configure terminal, interfase serial 0/0/0, la de arriba. IP address 1.1.1.2, vamos a ponerle 255.255.255.252, no shutdown. Tiene reloj acá, clock rate 64.000. El otro puerto, interfase serial 0/0/1, una dirección IP 1.1.1.2.2, no shutdown, no tiene reloj. Y la última interfaz serial 0/0/1/0, IP address 1.1.4.1, 255.255.255.252, no shutdown, clock rate 64.000. Bueno, eso solamente son las IPs. Y su router RIP, exit, router RIP, versión 2, network 1.0.0.0. Eso es todo, ¿no? Ping. Suficiente para RIP porque todas las redes que están directamente conectadas pertenecen a la misma red principal. Y ahí se pone la red principal. El siguiente router va a ser muy parecido. Router 11. ¿No? 9, router 9, el de arriba. Enable, configure terminal, interfase serial 000. De este lado. No hay clock rate y le toca la 1.1.1.1. No hay clock rate, ya está en el otro lado. La siguiente 1.1.3.1. 1.1.1.3.1. ¿Hay clock rate? Si hay clock rate, entonces aquí 3.1, clock rate 64.000. Y solo tiene dos interfaces, así que esto borramos. Router RIP, igual. Y por último, esta router 11. Tiene interfaz serial. Este sería 1.1.3.2 y la otra interfaz serial 1.1.2.1. si tiene clock rate. Y router RIP, pero al router RIP le vamos a tener que agregar acá algo más, ¿no? Network 200.0.0.0, clase C. Bueno, dejamos en la red principal. Suficiente. Y este router, el router 6,
router 6, enable, configure terminal, interfase fase Ethernet 0/0, IP address 192.168.1.1, no shutdown, interfase serial, IP address 1.1.4.2, no shutdown, exit. Y en este router que sale a internet no vamos a activar el protocolo de enrutamiento, solo ruta estática, hyperroute, la clásica ruta estática predeterminada que nos permite ir hacia internet. Hasta aquí no estamos haciendo nada del NAT, no, nada del NAT, pero va a haber un tema aquí con la comunicación entre las IPs privadas y las IPs públicas, que es el mismo que se da en un escenario común, un escenario real, en donde, bueno, al margen de que no simplemente RIP, en donde el problema es que las IPs públicas están todas enrutadas, pero las IPs privadas no son enrutadas, o sea, es decir, los routers de internet no conocen rutas hacia las IPs privadas, como es este caso. ¿Por qué? Los routers han intercambiado las redes directamente conectadas, todas son públicas, pero este router no ha intercambiado su red privada hacia la red de internet. De hecho, así él quisiera enviarla, normalmente los routers de internet no reciben, ¿no?, ese tipo de actualizaciones desde redes privadas. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que todos los routers conocen todas las redes y caminos hacia las IPs públicas, pero ninguno conoce cómo llegar a la IP privada. Y nuestro router de nuestra red privada tiene una ruta saliente predeterminada hacia internet. Hasta ahí hay dos opciones para que nuestras computadoras naveguen en internet. Una, el servidor proxy. Dos, configurar NAT en el router. Vamos a ir por la segunda. Vamos a configurar esto entonces en el router. Ahora configuramos el otro router. Último router. Hasta aquí el gran problema es, le ha faltado el fase Ethernet, no lo hemos puesto. Terminal interfase con 0/0 y IP address 200.0.0.1 255.255.255.248. No shutdown. Ya está. Ya está. Muy bien. A ver. Ya. Hasta ahí está enrutada, ¿no? Está el RIP, la ruta de salida. Y el tema es que ninguno de ellos sabe cómo llegar a este router. Así que para eso vamos a configurar NAT. NAT, les decía, tiene tres formas de configurarse. Uno es NAT estático, NAT dinámico y NAT sobrecargado, que es el que normalmente se utiliza, es el NAT sobrecargado. El NAT estático es el más simple. La configuración sería así, como vamos a explicar a continuación. Vamos al router en modo de configuración global, ¿no? En modo de configuración global, y escribimos lo siguiente: IP NAT inside source static, y ponemos la dirección IP privada y la dirección IP pública que queremos asignarle. Vamos a ponerlo directamente en el router para que vamos a probarlo de una vez. Vamos acá en el modo de configuración global y ponemos IP NAT inside source static y la dirección IP privada primero, 192.168, vamos a ponerle la 11 aquí, .1.11, y luego vamos a colocar la dirección IP pública.
que sería la 1.1.4.2, ¿no? Es la que tiene acá, esta IP que queremos que utilice. Punto 2. Esa es la IP pública que tiene nuestro router y que nosotros queremos que utilice. Y ya está. Eso es todo en realidad. Ese es el NAT estático. Es el más simple de todos. Le dices IP NAT inside source static, ¿no? Fuente estática. Le das la IP privada y dejando un espacio de la IP pública. Y se acaba de crear una relación que dice que cuando un paquete quiera salir de internet con esta IP privada, le ponga la IP pública y listo, que lo envíe. Y cuando regresa, regresa sin problemas. Y se puede comprobar con el comando show IPNAT translations. Aquí debe aparecer el registro fijo, ¿no? Porque es un nateo fijo. Y nuestra PC, si le ponemos una dirección IP, de hecho la tiene que ser la IP que acabamos de natear, ya debe poder salir a internet. Vamos a poner aquí también un IP 192.200.0.0.2, por ejemplo. Entonces ahora, por ejemplo, podemos hacer un ping a la 1.1.4.1. Esperemos ahí un momento. Perdón, un segundo. Ya creamos la regla NAT. La primera parte ya está, ¿no? La acabamos de crear aquí. Ya son dos partes. Una primera donde dices qué es lo que quieres mapear, pero NAT tiene un requerimiento clave, que es, debes indicarle el rol que van a cumplir los puertos. ¿Cuál es el puerto que va a recibir el paquete, ¿no? Local, y cuál es el puerto que va a lanzar ya la traducción? Entonces, siempre que configuremos NAT, van a tomar el router y de una manera, para hacer esto más sencillo, van a trazar una línea en la mitad del router. Van a trazar una línea en la mitad del router y van a decir, esta es la red pública, esta es la red privada. ¿Cuál es in y cuál es out? ¿Cuál será in? La privada, ¿no? Entonces, in y out. Entonces, esta interfase la configuramos en modo out y esta interfase la configuramos en modo in. ¿Ya? Eso es lo que estaba faltando acá. Configure terminal, interfase fase Ethernet 0/0, IPNAT inside. Esa interfase está dentro. Y la otra interfase serial IPNAT outside. Esa está fuera. Esa es la interfase de dentro y esa es la interfase hacia afuera. Eso es lo que estaba faltando acá. Ahora sí, ya podemos enviar mensajes hacia afuera. También hacia el servidor. 200.0.0.2. El proceso de RP nuevamente hace que se pierda ahí un mensaje, pero el segundo debe llegar. Ahí está. Y también podemos verlo vía web. 200.0.0.2. Está. Y acá podemos comprobar que está funcionando con el comando show IPNAT translations. Aquí nos sale las traducciones de todos los paquetes que se han estado realizando, ¿no? Con ping hacia ISMP y TCP al puerto 80, se puede ver ahí. Esto es NAT estático. El NAT estático crea una regla y permite que esta computadora esté prácticamente ya presente en internet a través de esta IP pública, lo que quiere decir que puede salir, pero también puede recibir mensajes. Esa IP pública que hemos configurado se ha convertido en la IP pública que la representa en internet. Cualquier computadora que intente enviar un mensaje a esa IP, el mensaje el router lo va a reenviar hacia la IP privada. Ya prácticamente es como ponerle la IP privada pública a esta computadora. Se usa normalmente cuando tienes servidores dentro. Si tuvieras un servidor web y quieres que la gente pueda ver tu servidor web desde afuera, puedes ponerle con el NAT estático, le pones una IP pública y todo el mundo puede accederlo desde afuera.
Pero ¿cuál es el problema? Que solamente esta computadora nada más sale, las demás no. Y si tienes 100 computadoras, solamente una estaría saliendo. Y si necesitas sacar más, necesitarías más IP públicas para más computadoras que quieran salir a internet, ¿no? Porque este es uno a uno. Una IP pública para una IP privada, una IP pública para una IP privada. Y eso no ayuda con el tema del agotamiento de las direcciones IPs, ¿no? Por eso existen las otras dos técnicas que son NAT dinámico y NAT sobrecargado. El NAT dinámico consiste en lo siguiente: para configurar NAT dinámico, antes de crear la regla del NAT, se puede crear una lista de acceso, access list. NAT dinámico va a permitir que nosotros podamos definir una sola dirección. Sí, vamos a guardar una sola dirección o un rango de direcciones para poder salir a internet. Ya. Vamos a hacerlo nuevamente con una y luego con varias. ¿Ya? NAT dinámico sería así. Primero tienes que declarar tu red, las direcciones IP que van a ser nateadas con una lista de acceso. Por ejemplo, access list 1 permit 192.168.1.0 con su máscara wildcard correspondiente, y esta lista de acceso va a permitirte, ¿no?, identificar la red origen. Y luego opcionalmente podemos crear el pool. No lo vamos a crear esta vez, vamos a ir directo a la lista de acceso. Access list, perdón, NAT, ¿no? IP NAT inside source list. Okay, en vez de static simplemente ponemos source list y vamos a indicarle la lista que vamos a usar. Nuestra lista es la que hemos creado, lista 1. Y luego vamos a colocar acá la IP destino, ¿no? la IP pública con la que vamos a traducir esta lista de esta red. Entonces hay la opción de poner la dirección IP o indicar simplemente la interfase salida. Interfase serial 0/0/0. Con esto lo que le estamos diciendo es que el router, para cualquier dirección IP de esta lista, tome esta dirección destino. Entonces cualquiera de las computadoras va a poder salir utilizando la dirección que está configurada en la interfase serial. Cualquier dirección IP que intente salir a internet que coincida con esta lista que acabamos de definir, o sea, toda la red, va a ser traducido con esta IP. ¿Cuál es el problema? De que solamente es uno a la vez, porque solo tienes una IP. Y si bien es cierto, cualquiera de ellos puede tomar esa IP, solo lo puede tomar uno a la vez. Ese es el... Claro, digamos que el tráfico hacia internet solamente es de una PC a la vez. Si esta PC ya está conectada, nadie más puede salir porque solo tienes una IP. Entonces, el NAT dinámico con una IP se puede mejorar si hacemos un NAT dinámico con un pool. ¿Cómo funciona esto del pool? El proveedor te puede dar no una, sino te puede dar 8 IPs, ¿no? Te puede decir, mira, te voy a dar este rango de IPs, 10, 14 IPs. Y tú creas tu lista de acceso igual, access list 1 permit 192.168.1.0 con su máscara de subred, con su máscara wildcard, y aparte creas un pool, ipnat pool, pones el nombre que quieras, puede ser red 1, ¿no? Pero este pool va a servirte para decir cuáles son las direcciones IP públicas, ya no una, sino varias, que quieres usar para la traducción. Digamos que el proveedor, en vez de poner acá /30, hubiera puesto /28. Entonces realmente aquí se puede usar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿no? Son direcciones IP públicas que estarían disponibles. Entonces tú podrías decir, bueno, la 1 la dejo para el router, la 2 para el otro router, y acá pondré a partir de la 1.1.4.3 espacio hasta la 1.4.10 y indico con el comando netmask cuál sería la máscara para estas direcciones: 255, 255, 255, 248, 248, 240, 240. Ahí creas el pool y al momento de configurar el NAT simplemente ponemos ipnat inside source list 1 y en vez de poner interfase de salida o IP pública ponemos pool red
1. Correcto, red 1. Con esto, si yo tengo ese pool que hemos creado de 7 IPs, bueno, de mis 250 y tantas computadoras, pues 7 podrán salir en simultáneo porque ahora mi pool ya no es de 1 sino es de 7. Sigue siendo un cuello de botella a la salida, correcto. Sigue siendo un cuello de botella a la salida. El NAT sobrecargado no tiene mayor complejidad de lo que ya hemos hecho. Pero el NAT sobrecargado me permite con una que todo el mundo pueda salir, porque no le asigna la IP a una computadora, sino empieza a manejar solamente un puerto, porque una computadora cuando sale a internet solo requiere un puerto o dos puertos, y las IPs tienen 65.000, ¿no?, puertos. Entonces el NAT sobrecargado lo que va a hacer es va a generar asociaciones, pero en base a los puertos de salida. Okay, vamos a cerrar esta parte de la configuración eh, y vamos a dejarlo ahí ya. El NAT sobrecargado simplemente consiste en escribir acá overload. Okay, si agregamos el término overload, nuestro NAT dinámico se convierte en NAT sobrecargado. Vamos a dejar esto aquí. Quitamos dinámico y ponemos sobrecargado. Y la única diferencia es que al final le vamos a agregar acá overload. Igual acá overload. Sobrecargado. NAT sobrecargado. El NAT sobrecargado genera una asociación que, como van a ver ya en la documentación teórica, no asocia IP por IP, sino IP más puerto por IP más puerto. Y eso permite que con una misma IP varias computadoras puedan navegar en internet. Ya, esta es la manera más apropiada de configurarlo. Aquí están las dos configuraciones. Recuerden, es importante hacer el inside, ¿no?, y el outside en las interfaces para poder probarlo. Hay que resolver los ejercicios que tenemos ahí entre la documentación para que podamos practicar esta parte. Para nuestra evaluación vamos a trabajar con NAT sobrecargado, así es que les diría, realicen la configuración del NAT sobrecargado, que es esta misma configuración, y pruébenla ya. Y en la siguiente clase trataremos de despejar ya las dudas que haya finales sobre lista de accesos extendidas y NAT sobrecargado, que es puntualmente el que me interesa. Que pueden hacer un ping, pueden conectarse vía web, ¿no?, porque mientras no haya lista de acceso que está infiltrando, todo el DNS, todo debe funcionar. Ya, vamos a dejarlo ahí entonces por hoy, nos ha ganado ya el tiempo.